Hola queridas amigas, queridos amigos, estamos conectados con la realidad valenciana y con la realidad que hemos estado viviendo producto de la catástrofe de la Dana. Estamos ya próximos a cumplir hace un año la 11ª manifestación que se está viviendo desde acá de Valencia. La gente hoy tiene un sentimiento de reconocimiento producto de lo que hoy hemos vivido. Ha habido una alarma y lo que nos ha permitido estar sujetos a esto que vivimos hace ya un año. Valencia volvió a salir a la calle en la 11ª conmemoración de la Dana, una cita marcada por la memoria, la unión y la reivindicación de justicia, para quienes todavía hoy sufren las consecuencias de esta tremenda catàstrofe. Estem ací per deixar clar i patent que seguim exigint la dimissió de Mazón y de todo el seu govern. Es muy doloroso perder una hija, pero mi dolor se aumenta mucho con la actitud del gobierno de Mazón. Sí, es un choque de emociones por querer el apoyo de todo un pueblo y por el otro lado el otro que se ríe y hace caso omiso, es como si no fuera con él, ¿no? Mantener el culo del sofá y que vengan a ver cómo siguen tratando los pueblos, las acequias, las zonas todavía sin recuperar, ¿sabes? Es indecente decir que te tiene que limpiar un alcantarillado el gobierno. 11 mesos després continuem tenint a Mazón de president. 11 mesos després continuem demanant la seva dimissió, la dimissió de Carlos Mazón, la dimissió de Susana Camarero, la dimissió de Rovira, la dimissió de tot el Consell, perquè el dia 29 d'octubre no estaven on havien d'estar i 11 mesos després necessitem seguretat i tranquil·litat. Las plataformas de afectados demostraron su fuerza de convocatoria logrando reunir en una misma manifestación a vecinos, colectivos y representantes de distintas entidades sociales. Una marcha que unió a Paiporta y Valencia en un solo grito común. Pues no se puede vivir tristemente con tristeza. Esto no se puede vivir de otra manera y exigiendo un poco de responsabilidad a quien la debería de tener. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que tengan tan poca sensibilidad. I per això són els responsables que una catàstrofe natural es convertirà en una catàstrofe humana. Per totes les víctimes i persones afectades, Mazón, dimisión. ¡Mazón, dimisión! Él ha matado 129 personas. ¿Cuántas más necesitamos que mueran para que él se vaya donde tiene que estar, que es en la cárcel? Ja plourà demà i no estan els plans d'emergència. Continuarem lluitant per la dimissió de Mazón i del seu Consell fins que ho puguem aconseguir. Mazón, dimissió! Tranquilitat als seus domicilis. No van a conseguir disuadir-los, ni la calor, ni el fred, ni la pluja, ni alarmes interesades. Anem a insistir en que aquest home dimitista. Entre pancartas y emociones, los asistentes compartieron sus testimonios, voces que hablan de dolor, de pérdidas y una herida que aún no se cierra, pero también de esperanza y de la necesidad de seguir luchando juntos. Fueron necesarios 229 muertes para que se pusieran en movimiento todos los sistemas de emergencia. Nuestros familiares eran conejillos de India. Esta mateixa passarel·la que es va omplir de solidaritat els dies següents a la pitjor catàstrofe que hem patit en el País Valencià, ara s'ha tornat a omplir de solidaritat i de lluita, de reivindicació. A la Barrancada, 229 persones van perdre la vida i a centenars de milers es la va transformar per sempre. També falten el respecte directament a les víctimes i a una societat civil valenciana que ha respost amb organització, dignitat y decisión. Los representantes coincidieron en la importancia de mantener viva la memoria colectiva y de reforzar el compromiso institucional con los afectados, porque detrás de cada cifra hay familias, historias y vidas que merecen una respuesta. Pues a mí lo único que me dio fue la sensación de esto es miedo para que la gente no venga, porque otra cosa no me cabe. O sea, hoy la alarma y el día que tenía que sonar suena a las 8 y 11 de la noche. Centrando por qué esa alerta llegó tardía, a destiempo y además con un contenido erróneo. Sin embargo, hoy ha llegado muchísimo antes, de manera interesada, evidentemente, y sí con un contenido ya adecuado.
i avui ha estat especialment emotiu i significatiu el trobar-nos en este pont de la solidaritat. Especialment emotiu reviure, a més hem tingut el regal de que ens han llançat l'alerta que no van llançar aquell dia. 11 mesos després, la negligència se repeteix. N'hi ha impotència, n'hi ha ràbia, però també n'hi ha força, perquè aquesta manifestació era molt complicada, eren 2 columnes de 2 punts molt complicats, tallant una autovia, i així i tot la gent ha respost. La Dana dejó huella, pero también mostró la fuerza de la ciudadanía que no se rinde. 11 meses después, la memoria sigue más viva que nunca, y con ella la exigencia de un futuro con soluciones y responsabilidades reales.